Bueno, pues muy buenas noches. Estamos como cada lunes en una transmisión más aquí en las instalaciones del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, en las oficinas de Pestalozzi 1117 en la Colonia del Valle. Pues muy contentos con una invitada pues de lujo en este ciclo de conferencias del aula virtual. En este lunes que le toca a la Academia Mexicana de Odontopediatría, pues presentarnos un tema de interés con una experta en el área, ya lo van a ver, ahorita lo vamos a presentar, y para que vean toda la trayectoria profesional y la experiencia que tiene la maestra Gabriela Martínez Bretón. Así es. Bienvenida, maestra. Muchas gracias. Gabriela. Muchas gracias, maestra. Bienvenida aquí a las instalaciones del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas. Gracias por invitarme, de verdad. Pues, como les comentaba, durante la próxima hora tendremos una conferencia impartida por la maestra Gabriela con el tema de bullying. Pero, bueno, antes de que nos cuente un poquito más de qué se va a tratar, les voy a comentar un poco acerca de su carrera de vida académica y profesional para que vayamos viendo un poco el área de expertise. Y les comento que la maestra Gabriela es maestra en Dirección Estratégica de Capital Humano, es licenciada en Psicología con especialidad en Psicología Industrial. Sí. Además es coach ejecutivo, estratégico, y pues la maestra Gabriela, dentro de sus diferentes cursos, también estudió la especialidad en logoterapia y análisis existencial. Que ahorita que nos cuente un poquito acerca de toda su formación, ¿qué es esto? Además, la maestra Gabriela Martínez Bretón, déjenme decirles que tiene más de 20 años de experiencia en capacitación y desarrollo organizacional. Es docente en el TEC de Monterrey. Además, actualmente es psicoterapeuta, conferencista y directora de Capital Humano en Vitalmex. Así es. Pues bienvenida, maestra. Muchas gracias. Aquí, muchas gracias las por puertas recibirme. Abiertas. Gracias. Y pues a nombre de todos los que forman parte del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, del doctor Jacobo Efraín Pérez Insunza, que es nuestro presidente del colegio, del doctor Ricardo Rey, y bueno, de todos, le damos la bienvenida, maestra Gabriela. Y a ver, cuéntenos un poquito, primero de su experiencia, toda esta parte de formación académica y profesional. Cuéntenos un poquito, por favor. Pues mira, la verdad es que toda la vida supe yo que quería estudiar psicología. Creo que soy de esas personas que desde que nació tenía la vocación de ser psicóloga. Me gusta mucho lo que hago, soy apasionada del conocimiento del ser humano. Creo que somos muy difíciles de conocernos, es difícil conocer al ser humano. Somos tan distintos que a veces actuamos de maneras diversas ante ciertos estímulos, ¿no? Es por eso que temas como el bullying hoy es un poquito difícil de entender, porque dices cómo una persona puede molestar a otra de una manera tan fuerte y que esto se haga de una manera constante. Decidí estudiar por muchas situaciones psicología organizacional, porque pensé que también dentro de las organizaciones se necesitaba el conocimiento del ser humano. Así es. Siempre tuve la intención de estudiar la parte clínica, entonces pues conforme fui creciendo decidí estudiar logoterapia. Logoterapia pues es el sentido de vida, es una corriente que fue impulsada por Viktor Frankl, que algunas personas conocerán, un libro que se llama El hombre en busca de sentido. Y bueno, lo que me gustó es que la logoterapia parte de quién eres, de todo lo que te ha formado hasta este momento de vida, y entonces es hacia adelante. Es una propuesta que es con lo que soy, con lo que viví, cómo lo voy a sacar hacia adelante. Y viene mucho a colación con el tema de bullying, porque se genera una resiliencia y a veces hay personas que de eso que a veces vivimos, así es, podemos sacar una fortaleza interna muy profunda, ¿no? En mi caso, el tema de bullying, pues yo lo sufrí durante algún tiempo de mi vida y entonces decidí que mi vida también iba a tener que ver con esta parte, hacer un poco de conciencia de la gravedad que tiene esta situación. Hoy yo tengo un hijo de 17 años
y veo que su sociedad y lo que está sufriendo hoy la sociedad en general es diferente a la que yo viví hace muchos años. Entonces, pues todo esto me llevó a formarme en psicología y en todos estos temas humanos, y bueno, hoy tengo la fortuna de estar a cargo del área de capital humano en Vitalmex, que es una empresa dedicada a la salud. Entonces, pues todo tiene que ver con lo mismo, ¿no? Al final es salud y el ser humano, y como la parte más importante, por eso, pues bueno, toda mi carrera está enfocada a esto. Pues en nuestra área, digo que es el área de la salud, y como cirujanos dentistas, me parece que es un tema que nos va a servir mucho. Vamos a ver durante esta próxima hora el desarrollo de qué tanto podría dañar el bullying a niños. Digo, ahorita viene mucho a colación, ¿no? Porque justo hoy empezaron las clases para la mayoría, así que, pues bueno, empezando las clases en estos niveles educativos básicos y medios superiores, justo tenemos a la maestra Gabriela, así que la vamos a aprovechar muchísimo. Al final, como cada lunes en el aula virtual, recuerden que pueden hacer las preguntas que ustedes, o observaciones, comentarios. La maestra Gabriela contestará cada una de sus preguntas. Y bueno, recordarles que pueden hacer el seguimiento de esta conferencia a través de la página del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, que como saben ha cambiado. Tiene una nueva vista, es mucho más amigable. Los invitamos a que la vean, la naveguen, y es ahora a través de cncd.tv. Así que ahí podrán registrar sus horas de crédito para la certificación, maestra. Así que perfecto. Enhorabuena. Gracias. Para que muchos se registren, la vean. También tiene una página de Facebook la maestra, así que muchos la están siguiendo también por ahí. Así es. Que bueno, también todos aquellos que la están viendo, también los invitamos a que se registren, ¿no? Y pues bueno, espero que les sirva mucho. Es un poco orientada a la parte docente, porque a veces tenemos el tema pues desde el punto de vista del alumno, del padre, pero también la parte docente creo que es muy importante. A veces no nos ponemos a ver, para los que damos clases, qué tan difícil es pues lidiar con esta parte del bullying, nosotros viéndolo como espectadores, y hasta dónde tenemos nosotros injerencia y responsabilidad, y qué es lo que podemos hacer un poco, ¿no? Entonces, bueno, pues espero que les sirva esta plática, y todas las preguntas que quieran, pues adelante, estoy lista para responderlas. Bueno, pues sin más preámbulo, pues le cedemos la palabra, el micrófono y las cámaras a la maestra Gabriela. Muchas gracias, pues, maestra. Bueno, la vemos y la escuchamos. Bueno, pues muchas gracias por haberme invitado. Creo que sí, el tema de bullying es un tema muy importante. No sabemos a veces a qué nos estamos enfrentando cuando tenemos una situación de bullying. ¿Qué es bullying y qué no es bullying? Nos ha pasado que todos somos de alguna forma o bullies o buleados. A veces no nos acordamos, pero si hacemos un recuento, creo que todos hemos pasado por alguna situación en cualquiera de las escenas, ya sea como bully, como buleado o como espectador. A veces pequeñas acciones muy chiquitas, como por ejemplo burlarme de un compañero cuando entra y que todo el mundo se ríe, eso es un tema de bullying. Entonces, no nada más podemos ser nosotros los únicos que dicen, es que me han buleado y he tenido un tema terrible contra esto. Todos hemos contribuido para que hoy en día en esta sociedad seamos víctimas de bullying. Es increíble cómo hemos hecho encuestas, pero muchos buleadores olvidan que han buleado. Esto sucede porque no nos ponemos a ver qué tanto impacto tienen nuestras acciones en la vida de otras personas. Esto es fundamental. Tenemos que hacer conscientes a todos los jóvenes del impacto que tiene una acción sobre otra. Si yo estoy molestando a una persona, el impacto que puede provocar puede ser de por vida. La mayoría de las personas que hemos sufrido bullying es un tema que no se olvida y que lo tenemos ahí latente. En cambio, el buleador
lo olvida porque se le hace como un juego, como un chiste, y esto es porque tiene el apoyo de algunas figuras adicionales. Ahora, no todo es bullying. Tenemos que diferenciar lo que sí es bullying y lo que no es bullying. ¿Qué sí es bullying? Una o más de las conductas de hostigamiento, como por ejemplo desprecio, odio, ridiculización, burla, menosprecio, el decirle de alguna manera un mote, una crueldad, una manifestación gestual de desprecio, una imitación. Todo esto tiene que ver con lo que sí es bullying, una o más de estas conductas. ¿Qué más sí es bullying? Que esta conducta que estoy viendo sea repetida sistemáticamente, es decir, tiene que ser evaluada por la persona que la padece, no nada más como un accidente, una sola ocasión, sino como parte de algo que le espera sistemáticamente. Generalmente es en el entorno escolar o puede ser dentro de una comunidad y en relación con aquellos que lo acosan. Así que tengo que tener una o más conductas de hostigamiento, además la repetición sistemática de la conducta y por último la duración en el tiempo. Esto es un factor importante porque es un proceso que va a ir minando la resistencia de un niño o de un joven y va afectando significativamente todos los órdenes de la vida, es decir, el académico, el afectivo, el emocional y el familiar. Si yo tengo un tema que nada más me molestan una sola vez, no es bullying. Eso es una conducta en la cual se molesta a una persona, pero eso no puede ser considerado como bullying sin duda. La conducta de bullying tiene que tener estos tres elementos indudablemente. Bueno, ¿cuáles son los roles que juegan el ambiente de bullying? Bueno, pues tengo tres roles fundamentales. El primero es el acosador, el segundo es el espectador y el tercero es la víctima. Es muy importante que empiece yo a ver cuál es cuál y en cuál me puedo identificar yo. Los estudios actuales a nivel internacional están tratando de actuar contra el espectador, porque realmente quien promueve que esa conducta se siga dando una y otra vez es el espectador. Es decir, si no hubiera alguien que está echando porras o que está pendiente de lo que está sucediendo o que esté videograbando la situación, no necesariamente habría una situación tan grave de bullying. Entonces, el espectador hoy en día es el que está jugando un papel preponderante en la situación de bullying. Los nuevos estudios y los nuevos programas que se están haciendo es para generar empatía en el acosador y en la víctima, pero sobre todo en los espectadores. El espectador es el que tiene esta parte fundamental de que está apoyando la situación y la está promoviendo. Es muy importante también saber que no nada más en un tema de una intervención psicológica tengo que intervenir sobre la víctima, sino también con el acosador. A lo mejor yo tengo un acosador que ha vivido una situación idéntica en su casa y lo que está haciendo es replicarla. Por lo tanto, no puedo nada más etiquetar al acosador y irme contra él, expulsarlo y tomar acciones disciplinarias, porque tengo que ver cuál es la conducta que está desencadenando que esté molestando a otra persona. Entonces, en esta situación tengo que tener una contención psicológica tanto en la víctima como en el acosador. Son los dos puntos que tengo que tratar y capacitar, tratar muy de cerca a todo el entorno que son los espectadores para que ellos no promuevan estas situaciones de bullying. ¿Qué es además el cyberbullying? Esta es una figura diferente a la que teníamos nosotros hace 20 o 30 años. El cyberbullying es el uso de los medios tecnológicos, que puede ser internet, telefonía móvil, videojuegos online, para ejercer el acoso psicológico entre iguales. Un punto fundamental en tema de bullying es que se ejerce entre iguales. Si yo tengo una situación en la que un profesor está molestando a un alumno, esto se llama abuso de poder, no se llama bullying. Tampoco un alumno puede molestar a un profesor y se llame bullying. Al final es falta de límites, pero sí tengo que tener muy claro que cuando yo estoy hablando de una situación de bullying, estoy hablando de iguales.
Antes el bullying era como muchos de nosotros que vivimos, ¿no? Karate Kid, y entonces era un abuso físico, era me enfrento contigo, yo sé quién eres, tú eres el que me cae gordo, y entonces me enfrento de una manera física. El día de hoy es muy alarmante porque me estoy escondiendo a través de todos los medios digitales para poder ejercer cyberbullying. En 1970 había un 15% de población que se veía que estaba expuesta al tema de bullying. En 1983 subió al 20%. Hoy en 2017 es un 30%. Esto quiere decir que casi 1 de cada 3 personas está sufriendo bullying. Así que creo que es muy importante que tomemos en cuenta hasta dónde hemos llegado y que la parte pues del cyberbullying nos está rebasando. Hace 30 años había mucho más acoso del que teníamos conocimiento. Lo que pasa es que era frontal. Esto siempre ha existido, no es un tema novedoso. Le hemos dado pues mucha difusión hoy en día, pero creo que muchas personas crecieron con bullying y muchos de ellos me dicen, era parte de la vida, ¿no? Te tenían que golpear, tenían que vaciarte el refresco encima. No son conductas que sean normales. Es un tema que es anormal y que tenemos que atender. Como padres de familia, como sociedad en general, como profesores, tenemos que atender este tipo de situaciones. ¿Qué ha promovido el cyberbullying? Bueno, tenemos aquí algunos datos, ¿no?, que nos presenta el INEGI, que tenemos los datos hasta el segundo trimestre de 2015, en donde el 57.4% de la población de 6 años o más en México se declaró usuaria de Internet. Es decir, casi un 60% de la población a partir de los 6 años y para adelante estamos utilizando Internet. El 70.5% de los cibernautas mexicanos tienen menos de 35 años. Casi el 40% de los hogares tenemos conexión a Internet, pero a veces los padres no estamos tan cerca de los hijos y tenemos conexión por todos los lugares, en el teléfono, en la tablet, en la computadora, y no estamos conscientes de esto, pero es casi un 40% de la población en México. Estamos hablando que no tiene que ver con el nivel socioeconómico, tenemos muchísimo acceso a Internet. El uso de Internet está asociado además al nivel de estudios. Entre más estudios, mayor uso de la red. La obtención de información y la comunicación son las principales actividades realizadas en Internet. Es decir, me meto para hacer búsquedas, ¿no? Me meto para comunicarme como en redes sociales y esto, por ejemplo, el día de hoy se está transmitiendo esto vía Facebook y esto es algo que antes no sucedía. Es decir, ya no nada más es para fines de relación, sino también es para fines académicos, para fines de promoción, de publicidad, de mercadotecnia, de obtención de información. Y bueno, pues el 77.7 millones de personas utilizan celular y 2 de cada 3 usuarios utilizan teléfonos inteligentes, los llamados smartphones. Estos tienen conexión a Internet y esto promueve que muchos jóvenes puedan tener acceso a redes sociales en las cuales pues nos estamos exponiendo a temas de cyberbullying. El 43% de las personas no utiliza Internet, pero el otro 57% sí. ¿Qué pasa con estos usuarios de tecnologías de la información? Bueno, como estábamos viendo al final, el acceso a la tecnología es predominante entre los jóvenes del país. Esto quiere decir que los individuos entre 6 y 34 años, que quiere decir que es el 73.6%, estamos utilizando Internet. Evidentemente, conforme pasa el tiempo, conforme aumenta la edad, el uso de Internet es menor, pero hoy en día, personas de más de 60 años están utilizando también las redes sociales y el Internet como una forma de comunicación. Aquí nos muestra esta gráfica, por ejemplo, el nivel, la gente que tiene educación superior utiliza un 94.5% Internet, educación media un 83% y educación básica un 46%. De todos modos, estamos viendo que el 50% de la población, aunque tenga educación básica, está utilizando Internet. Como comentábamos, pues es para obtener información, comunicarse, contenidos audiovisuales, redes sociales, entretenimiento. Es decir, cada vez estamos utilizando más y más las redes sociales y el Internet para podernos comunicar. La frecuencia de uso es impresionante, de 1 a 7 días por semana es el 91%. Los demás pues son muy pequeños y casi no figuran, entonces más de 1 a 7 días por semana.
¿Esto qué está creando en nosotros? Pues una adicción al celular y a las redes sociales. Para muchos jóvenes y adultos, el uso del teléfono hoy es una adicción. No sé si les pasa a alguno de ustedes, pero de repente nos levantamos y lo primero que hacemos es encender nuestro teléfono, ver si tenemos mensajes y estar checando todo lo que sucede en las redes sociales. Esto se está convirtiendo en una adicción. La falta de control en realidad puede desencadenar pues muchas situaciones que son iguales a las producidas por droga o por alcohol. Un estudio realizado por la Universidad Católica Daegu en South Corea encontró que los adolescentes que usaban su celular constantemente presentaban comportamientos similares a los de personas adictas, tales como agresión, depresión, aislamiento, agitación y dificultad para concentrarse y mantener la atención. Esto realmente, si lo vemos, pues es una situación bastante grave, porque ya no estamos siendo pues personas que estamos pensando normalmente, porque tenemos una dependencia del teléfono, de la tablet o de la computadora. Se han hecho muchos estudios. Aquí tenemos, por ejemplo, se le hizo un estudio a 1,240 padres y adolescentes con edades comprendidas entre los 12 y los 18 años y decían que las redes sociales eran parte de su vida, parte importantísima de su vida. Los datos revelaron que la mitad de los adolescentes afirmaron sentir adicción hacia el celular. Y esos son los que lo reconocen, 60%. Más de la mitad de los estudiantes están sintiendo una adicción al teléfono celular. A pesar de si los padres pensaban si sus hijos eran o no adictos al móvil, el 66% consideró que pasaban demasiado tiempo con el teléfono celular. Casi el 80% de los jóvenes admitió que revisaba su teléfono y comprobaba notificaciones en el mismo momento en el que suena. Es decir, tengo la necesidad imperiosa de que cuando suena un mensaje tengo que estar conectado, tengo que ver quién es. Eso me está generando el tema de adicción, porque necesito saber qué es lo que está pasando afuera. Tenemos ahorita un tema de una adicción inmediata a la gratificación, es decir, lo quiero y lo quiero ahorita. No lo quiero después, no lo quiero en 2 años, necesito que las cosas sean ahorita. Esto está provocando, porque las redes sociales hoy son inmediatas, hoy tenemos un fenómeno de inmediatez, es decir, yo estoy dando la conferencia en este momento y ustedes la están pudiendo ver al mismo tiempo, en tiempo real. Esto no sucedía, se grababan, pasaba mucho tiempo y la podíamos ver o tenían que ser presenciales. Entonces necesitamos que las cosas sucedan en este mismo momento. Esto hizo que, por ejemplo, los jóvenes son mucho más vulnerables a presentar una adicción a las redes sociales, especialmente aquellos que tienen entre 12 y 18 años, porque resulta que cada like o emoticón se activa la hormona de la dopamina en el cerebro. Este es un compuesto que produce placer y debido a esto, que la parte del cerebro de este tipo de población no está madurada, pues carece de la capacidad de inhibir la producción de dopamina. La dopamina es aquella que se libera con cada like y cuando no se libera la estamos esperando. Cuando ya se liberó demasiado, entonces se tiene un problema. Antes solamente se requerían entre 5 y 7 likes para generar dopamina. Hoy en día se esperan entre 20 o 30 para sentirnos liberados. Esto quiere decir que cada día estamos necesitando más y más likes para sentirnos bien con nosotros mismos. Tengo un like, es una sensación de placer, genera dopamina. Tengo 2, tengo 3 y entonces hoy los chicos están compitiendo por cuántos likes tengo. ¿Qué sucede con esto? Que si yo tengo una situación de bullying, la grabo y entonces empiezo a esperar que tengan likes. Esto hace que los espectadores no nada más sea la persona que tiene el teléfono y los que están alrededor, sino además tiene una situación que todos los que están afuera están promoviendo de una manera activa el que sigue esta situación de bullying, porque cada like que le están dando están haciendo que esta situación continúe. ¿Por qué? Porque entonces genera dopamina en mí y sé que soy popular. Entonces me vuelvo la persona que empieza a grabar constantemente estas situaciones de bullying e incluso las empiezo a provocar. Esta es la gravedad del asunto en este caso. Ahora, la dopamina, ¿por qué es tan importante? Bueno, la dopamina es un neurotransmisor que desempeña varias funciones en los seres humanos, ¿no? Están relacionadas algunas funciones con el movimiento, la memoria, sistemas de recompensa, comportamiento y cognición, atención, sueño, humor, aprendizaje.
Incluso la pasión por el riesgo de los adolescentes se debe a aumentos, que son picos de dopamina, durante estas épocas que les hace ser erróneos en las expectativas y los hace sentirse supermanes, ¿no? Tendiendo a sobreestimar la posibilidad de los resultados de las acciones. La dopamina incluso afecta la creatividad. Estos chicos que de repente sienten que se pueden colgar de algún lado y no se van a caer, es porque tienen estos picos de dopamina. Si yo lo transmito en vivo, cada like que me van a dar me está haciendo que yo tenga esta producción desmesurada de dopamina. ¿Qué sucede? Que no es una producción normal. Y entonces empiezo a generar picos que no son normales, y esto va cambiando mi nivel de liberación de dopamina, lo cual pues la puede dañar sin lugar a dudas. La cocaína, la anfetamina, el opio, el tabaco, el alcohol utilizan varios procesos para garantizar la mayor cantidad de dopamina, es decir, inhibir su recaptación. Por eso es tan importante lo que estamos viendo. Si estamos teniendo algunas sustancias que son adictivas y es igual a lo que estamos haciendo con el internet, pues nos está hablando de que tenemos un tema que tenemos que cuidar. El Parkinson y la drogadicción, por ejemplo, son algunos de los ejemplos de los problemas asociados con niveles anormales de dopamina. La dopamina y la memoria tienen mucho que ver. Los niveles de dopamina en el cerebro, especialmente en la corteza prefrontal, aumentan la capacidad de memoria a corto plazo. Sin embargo, esto es un equilibrio, y como los niveles aumentan o disminuyen, ¿no?, a niveles anormales, al final la memoria se empieza a deteriorar, empieza a empeorar. Entonces, por un momento tengo la sensación de que soy mejor, de que tengo mejor memoria, pero al final empiezo a pues tener una producción anormal y obviamente a tener problemas con mi memoria. También la dopamina tiene que ver con la atención y la concentración, entonces, pues por supuesto que va a afectar con todo lo que retengo de la memoria a corto plazo. Tenemos aquí un cerebro saludable y un cerebro con adicción. En el primer cerebro tenemos un nivel normal de dopamina, y en el segundo lo tengo inhibido, es decir, ya no hay una transmisión correcta de dopamina. Esto empieza a crear una adicción, y entonces hago cosas como fumar, como drogarme o como estar en internet para que haya mayor producción de dopamina. Es decir, estoy tronando mis niveles de dopamina de una manera externa, no es un cerebro saludable. El funcionamiento social, por supuesto que también se ve afectado por esto, ¿no?, por aumento en los niveles de dopamina, como los trastornos bipolares, por ejemplo, tienen que ver con aumento en los niveles de dopamina. Los niveles de psicosis y dopamina es porque la transmisión anormalmente elevada de dopamina pues se relaciona con psicosis y esquizofrenia, así que tenemos que tener mucho cuidado con lo que estamos generando. Y hay algo muy importante. Como tenemos un cerebro inmaduro en los jóvenes, se genera esta dependencia a estar conectados. Los adictos, que generalmente son mayores a 25 años, ¿no?, en un 80%, solo pueden estar desconectados apenas un par de horas y empiezan a carecer de interacciones cara a cara con las personas. Dejan de abrazar, de tener contactos físicos. El cuerpo entonces deja de producir endorfinas y oxitocinas, lo que produce un bajo rendimiento a nivel social. ¿Por qué? Porque hay una falta de neurotransmisores que permiten un equilibrio emocional. Es decir, mi contacto con el exterior deja de ser normal. Hay personas que ya no pueden tener un contacto normal con los demás y de hecho viven vidas a través de las redes sociales. Es decir, no me quieren en mi vida real, no tengo interacción con nadie, pero en las redes sociales soy otra personalidad, soy otra persona. Ahí puedo tener muchos likes y puedo ser muy seguido, y entonces me hago vidas que son paralelas a la mía, que no son reales. Y lo que estoy haciendo en los jóvenes es que mientras más tienen esta parte de interacción con los niveles de internet, pues menos tienen esta capacidad de abrazar, de interactuar y de ser socialmente saludables. Así que en busca de este equilibrio emocional, pues los jóvenes encuentran un modo de satisfacción en las redes sociales. Y está involucrada toda la familia. Los expertos prevén que en 10 años vamos a tener un uso desmedido de las redes sociales. Como padres, como maestros, como sociedad, tenemos la responsabilidad de empezar a cuidar qué es lo que están viendo nuestros hijos en redes sociales.
Todo esto, todo este entorno facilita la parte del cyberbullying, ¿no? El día de hoy el bullying no nada más entonces es cara a cara, sino además tiene un componente adicional que es la parte cibernética. ¿Qué no es cyberbullying? Bueno, tiene que haber menores, ¿no? O gente de la misma, como les decía, de la misma edad. Si estamos ante algún adulto, entonces estamos ante un tipo diferente de ciberacoso. Tampoco se trata de adultos que engatusan a menores para encontrarse con ellos fuera de la red social, explotar imágenes sexuales. Tampoco esto es, son temas totalmente diferentes. Recuerden que para que haya un tema de bullying tiene que ser entre iguales. Entonces, cuando sí estamos ante un caso de bullying, bueno, pues cuando dice que el cyberbullying se define como acoso entre iguales en un entorno de tecnologías de la información e incluye actuaciones de chantaje, vejaciones e insultos a otros niños o a otros menores o a otras personas de la misma edad. ¿Qué tiene que ver el cyberbullying con el bullying o con el acoso escolar? Bueno, no necesariamente son iguales. Son cosas similares, pero no son iguales. El cyberbullying atiende otras causas y se manifiesta de formas diversas. Y bueno, es muy imposible que un bullying sea seguido de un cyberbullying, no necesariamente. Y también es posible que el cyberbullying pueda acabar como una situación de bullying. Una es cibernética, la otra es totalmente cara a cara, es personal. ¿Por qué es especialmente grave el cyberbullying? Bueno, pues porque el anonimato, la no percepción directa e inmediata del daño causado y la adopción de roles imaginarios en la red se convierten al cyberbullying en un enorme problema. ¿Por qué? Porque yo no sé quién es la persona que está al otro lado que me está haciendo un acoso. Es decir, no la puedo enfrentar, no tengo herramientas con las cuales decirle, oye, ¿por qué estás diciendo esto de mí? ¿Por qué me estás molestando? No tengo ni idea a veces quién está del otro lado de la pantalla. Así que es especialmente grave porque el anonimato me da una sensación de poder que es muy fuerte. Es muy importante que empecemos a checar qué tanto están checando nuestros hijos o nuestros alumnos las redes sociales. Cómo actúan después de tener una interacción con la red social. Si veo que después de esto, pues a lo mejor mi hijo está triste, se siente, no quiere cenar, no quiere hacer nada, se encierra en su cuarto, cuidado. Ese tipo de situaciones son alertas para que yo pueda ver que están sucediendo situaciones que probablemente puedan ser de bullying. Y también, si tengo a un hijo que se encierra mucho tiempo, no sé lo que está haciendo, pues tiene una actitud diferente, extraña, a lo mejor de mucha risa, se comunica con muchas personas, puedo ver si no está siendo un ciberacosador. Bueno, al final, ¿cómo se manifiesta? Puedo colgar una imagen en la red que sea comprometida, la puedo truquear incluso, dar de alta a la víctima en un sitio web donde se trata de votar por la persona más fea, menos inteligente. Esto de verdad merma las emociones y la personalidad de una persona. Es muy importante que tengamos mucho cuidado porque esto nos puede dañar de manera permanente a través del tiempo. ¿Qué más? Puedo crear perfiles falsos en redes sociales para entonces actuar en nombre de esa persona. Puedo dejar comentarios ofensivos en foros o participar agresivamente en chats. Tengo que tener mucho cuidado con el tema de usurpación de la personalidad. Se puede, por ejemplo, usurpar la clave de correo electrónico para que no se pueda consultar y entonces puedo incluso llegar a mandar correos electrónicos a otras personas violentando así la intimidad de la persona o leyendo lo que le está llegando a esa persona. Y bueno, en general, pues creo que es un tema en el cual cualquier situación que yo haga que tenga que ver con la red social, pues, y que no sea la persona la que lo está publicando, pues tiene que ver con un tema de acoso. Puedo hacer circular rumores en los cuales la víctima suponga un comportamiento reprochable, enviar mensajes amenazantes por todas estas redes sociales, por email, por SMS, por red social como WhatsApp, perseguir y acechar víctimas, es decir, hay muchas modalidades en lo cual esto se llama cyberbullying. El daño emocional es muy fuerte. Emocionalmente hay una situación muy fuerte para las víctimas. El ataque constante con ofensas o amenazas puede afectar la salud de la víctima. No puede dormir, tienen pesadillas, terrores nocturnos,
y el daño emocional puede desencadenar algunos problemas físicos como gastritis, presión arterial elevada, vulnerabilidad al grado de tener intentos de suicidio. Es muy importante, al final pues estamos hablando con muchas personas que están dedicadas al tema de salud, por lo tanto, si nosotros llevamos esta situación de bullying a un tema físico que ya nos está provocando sintomatología, pues puedo tener diferentes situaciones que me pueden provocar un daño permanente. Síntomas del cyberbullying: comportamiento esquivo y errático, problemas para conciliar sueño, cansancio excesivo, conductas introvertidas, aislamiento social y, por supuesto, una reducción del rendimiento escolar. Tengo que estar pendiente como profesor, como padre, si noto alguno de estos síntomas. Si yo tengo algún alumno que normalmente da un muy buen rendimiento y de repente empieza a decaer, en vez de tomar acciones disciplinarias, empiezo a ver qué es lo que está pasando en su entorno y alrededor, y a lo mejor pueden ser víctima de este tipo de situaciones, ¿no? Algo muy importante es que debemos de diferenciar lo que es el grooming, lo que les decía, cuando un adulto contacta a un menor, esto se llama grooming y entonces estamos hablando de un abuso de un adulto. Esto no es bullying ni cyberbullying. Bueno, habiendo visto lo que es el bullying y el cyberbullying, también tenemos que hablar de las ventajas que puedes sacar una persona que ya ha sufrido una situación como esta. Por supuesto que nos deteriora a nivel emocional, por supuesto que nos provoca situaciones muy complicadas, podemos tener síntomas, como les decía, físicos, pero algo importante es que muchas personas pueden o no desarrollar algo que se llama resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? Pues es esta capacidad de una persona o de un sistema social para vivir bien, desarrollarse positivamente a pesar de las condiciones de vida. ¿Han visto estas pelotitas de antiestrés, cierto? Cuando uno las aprieta, pierden su forma y después vuelven a su estado original. Esta es una parte de la resiliencia. En realidad, la resiliencia es un término físico, es volver al estado inicial, pero lo que no vemos en tema humano es que salimos a veces más fortalecidos de esto. Cuando hemos sufrido situaciones de bullying tenemos dos opciones. Nos podemos perder en la depresión o podemos generar algo que se llama resiliencia y es salir fortalecidos de la situación que estamos viviendo. Podemos construir una resistencia frente a la destrucción o una capacidad maravillosa ante la construcción de algunas conductas que nos pueden ayudar el resto de nuestras vidas. Algunas personas que a lo mejor hemos tenido este tipo de situaciones, pues hemos construido una fortaleza muy importante en la cual sabemos sobrellevar estas situaciones, podemos tener una gran flexibilidad. La resiliencia, es importante mencionarlo, sí se puede desarrollar. Necesitamos más gente resiliente. Muchas personas que han estado en campos de concentración, incluyendo, como mencionaba hace un momento, a Viktor Frankl, creador de toda esta parte de la corriente de la logoterapia, es una persona muy resiliente. A pesar de todo lo difícil que vivió, pudo sobrellevar la situación y tener un tema de resiliencia muy profundo. Así que dentro de lo difícil de la situación, podemos también tener la esperanza de que muchos la superan. ¿Qué necesitamos? Acción. Necesitamos identificarlo. Como padres, como docentes, como sociedad, como hermanos, como primos, como vecinos, necesitamos identificarlo. ¿Cómo lo podemos superar? Si lo identificamos a tiempo, si tenemos claras las alertas en las cuales nosotros estamos siendo, nuestros hijos o las personas a nuestro alrededor están siendo víctimas de bullying. Si hay cambios en la conducta, entonces podemos ayudarles a que esta situación sea una situación pasajera o que dure y perdure el resto de sus vidas. Les decía, estudiamos al buleador, al buleado, a los espectadores, a la familia, a la escuela, pero ¿qué pasa con los docentes? ¿Cómo ha jugado un papel diferente el rol de los docentes de hace muchos años a lo que era ahora, ¿no? Para esto, si pueden ver la imagen, en 1969, pues cuando había una nota mala, el padre le reclamaba al hijo, ¿no? ¿Qué notas son estas? 30 años después, pues los padres le reclaman al profesor
sobre la conducta de su hijo. Somos en esta generación, muchos de nosotros que pertenecemos a la generación X, una generación que fuimos pues regañados por los padres y hoy regañados por los hijos. Estamos permitiendo que en este tema de que los chicos tienen pues ciertos derechos, sobrepasen los derechos de los adultos. Esto es algo que no puedo permitir. Como les decía, cuando hay un tema de un niño que está, dicen, buleando a un adulto, no se llama bullying. Se llama que la persona, el docente, no tiene un límite de autoridad específico. Entonces, hoy además, pues las autoridades han limitado la manera como un docente puede actuar ante temas de bullying, porque hoy es, no, pues te voy a correr por esto, ya no tienes acción en este campo, y los estamos dejando en un estado de indefensión total, porque ya no saben hasta dónde pueden parar una situación de bullying o hasta dónde ellos van a terminar siendo responsables. Tenemos que voltear a ver que los docentes tenemos pues una situación muy importante, porque estamos generalmente en el aula viendo lo que está sucediendo, pero que también tenemos que ver hasta dónde podemos actuar y hasta dónde no. Algunas cifras nos dicen que el 55% de las acciones relacionadas con el bullying son cometidas por compañeros del mismo salón de clases, 45% por otros miembros. Es decir que un 62.5% de las agresiones que ocurren en el salón de clases. Es decir, el docente, claro que tiene una situación muy importante en tema de bullying. Cifras del estudio de acoso escolar en la Ciudad de México, que se elaboró en 2014, nos dicen que el 88% de los docentes en la Ciudad de México no están capacitados para identificar un verdadero acosador y mucho menos saben cómo reaccionar ante él. Entonces, como escuela, como sociedad, tenemos que empezar a preparar a las personas para que sepan cómo actuar, porque el 88% de los docentes les damos la responsabilidad de que tengan que actuar, pero no saben cómo hacerlo, no los hemos capacitado para tal efecto. Dicen que este es el docente del siglo XXI. No tenemos que tener, bueno, un conocimiento maravilloso al acceso web, de aula virtual, construir nuevos paradigmas, tener el perfil docente del siglo XXI, una pedagogía bien pensada, tener administración de la información. Bueno, tenemos que ser un poquito todólogos, pero además de eso, lo que no nos habían dicho es que tenemos que ser emocionalmente inteligentes, conocimiento de derechos humanos, buenos negociadores, conocimiento del medio ambiente, la tolerancia, la no discriminación, la búsqueda del sentido de vida. Es decir, los docentes tenemos hoy una misión muy importante. No nada más somos los que impartimos una clase, tenemos en nuestras vidas y en nuestras manos pues mucho de la vida de los jóvenes, y hoy tenemos injerencia en todos los sentidos. Antes no teníamos que saber sobre diversidad social y cultural y sobre el medio ambiente, y hoy tenemos que saber todo esto como docentes. Importante dato es que el 60% de los suicidios en menores son por bullying, es decir, unos 2.983 suicidios son por bullying. Podemos ver lo alarmante de esta situación. 2.983 suicidios por bullying de manera anual. Pero bueno, no todas son malas noticias. ¿Qué podemos hacer para cambiar esto? Bueno, pues podemos favorecer la creación de un clima escolar favorable y respetuoso al interior del salón o del ambiente, ¿no? Tenemos que generar menos caos y desorden para tener aprendizajes académicos más significativos, ¿no? Y menos actos de intimidación. Necesitamos desarrollar en los estudiantes competencias y aprendizajes sociales que se vinculen con valores de convivencia escolar armoniosa y de responsabilidad consigo mismo y con los otros. ¿Qué son estas competencias? Bueno, pues tenemos competencias que son referidas a la construcción de un sentido y proyectos de vida personales y colectivos, y también tenemos competencias referidas a la alteridad, a la empatía y a la ética y responsabilidad. Es decir, eres tan importante tú como yo. No eres tú más importante que yo, ni yo más importante que tú. Necesitamos generar en los jóvenes esta parte de empatía, de que somos iguales, de que tenemos los mismos derechos y realmente necesitamos el mismo respeto. ¿Qué más tenemos que hacer? Bueno, generar y desarrollar competencias vinculadas con el respeto, la aceptación y la promoción de la diversidad cultural y social.
competencias relacionadas con la autorregulación social y emocional. Esto nos lleva a un tema de desarrollar lo que llamamos inteligencia emocional. ¿Les ha sucedido a alguno de ustedes que de repente piensan que tienen todo y que todo está bien, pero por alguna razón no se sienten bien? ¿Les ha sucedido que de repente pueden experimentar emociones que se perciben como negativas o dolorosas? No existen las emociones negativas, pero se perciben como emociones negativas o dolorosas. Felicidades, somos humanos. Esta es una condición humana, necesitamos reconocerla. Una emoción, pues es un estado afectivo, que es una reacción subjetiva al medio ambiente, que nos va acompañando de cambios físicos, fisiológicos y endocrinos de origen innato que se influyen por la experiencia. Es decir, cada uno tiene emociones diferentes y reacciona de maneras diferentes. Por eso es importante que los jóvenes se conozcan y sepan que una persona no va a reaccionar de la misma forma que otra. A algunas personas les gustan las arañas y otras personas podemos salir corriendo cuando vemos una araña. ¿Por qué ante un mismo estímulo tenemos emociones diferentes? Bueno, porque tenemos experiencia que nos ha influido durante la vida y esto nos hace reaccionar. Por eso las emociones son reacciones totalmente subjetivas. Fíjense en esta gráfica. Las emociones tienen que ver con nuestra fisionomía y nuestra fisiología. Hay un estudio de la Academia de Ciencias Americana en la cual se estudiaron a 302 participantes, en las cuales se iba identificando cada una de las emociones y cómo tenía pues una réplica en nuestra sangre, en cómo estaba la sangre distribuida en nuestro cuerpo. Yo soy de las personas que cree fielmente que el 90% de las enfermedades tienen que ver con nuestras emociones. ¿Por qué lo digo? Bueno, el sentir una enfermedad o un síntoma o una emoción de vez en cuando no pasa nada, pero imagínense que permanecemos todo el tiempo como en la parte de acá que tenemos la ira, ¿no? Tenemos a la ira. La sangre está en la parte superior de nuestro cuerpo. Si nosotros permanecemos mucho tiempo con esta misma emoción, evidentemente vamos a terminar dañando alguno de nuestros órganos. Cuando nosotros estamos ante una situación de bullying, tenemos un miedo permanente. Podemos tener una tristeza, una depresión, un desprecio. Esto hace que nuestra sangre esté permanentemente en algún lugar de nuestro cuerpo, lo cual empieza a generar síntomas y, por supuesto, enfermedades. Por eso es tan importante que empecemos a tener un control emocional profundo, porque si no podemos empezar a dañarnos de una manera pues permanente, ¿no? Lo que sucede es que yo puedo tener una emoción y se va, pero mi cuerpo no está diseñado para soportar mucho tiempo de una misma emoción. Esto es importante que lo sepamos. Mi cuerpo no está diseñado para soportar mucho tiempo de una misma emoción. Por eso si lloro mucho me quedo dormido. Si me ataco de la risa me duele el estómago, si tengo periodos de estrés, de repente pues no atiendo a este punto de que me puede tener algún síntoma y entonces me empieza a brincar el ojo, me duele la espalda, empiezo a tener algunos síntomas porque mi cuerpo no está diseñado para esto. Esto sucede cuando tengo sintomatología, cuando tengo temas de bullying, empiezo a desarrollar alguna sintomatología que me puede decir esto no está bien. Entonces fijémonos en los jóvenes, en la gente de nuestro alrededor, si de repente presenta algunos síntomas que no son normales o que son diferentes a lo que ha vivido en su vida normal. Recordemos que no hay nada malo en experimentar las emociones, lo malo sería no experimentarlas. Un punto importante es que evitar las emociones negativas también nos evita disfrutar de las positivas. ¿Por qué? Porque somos como una tubería emocional. Lo que pasa es que tenemos nosotros algunas emociones como la depresión, la ira, la ansiedad, la tristeza, y entonces generamos algo que es como un bloqueo emocional. ¿Qué pasa con esto? Pues nos va a impedir poder disfrutar de aquellas emociones que sentimos como positivas, como el amor, la satisfacción, etcétera. Bloqueamos las emociones dolorosas y también bloqueamos las emociones positivas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros bloqueamos las emociones dolorosas, estamos realmente exacerbándolas y se intensifican y estamos bloqueando la posibilidad de tener emociones que se sienten como positivas. Démonos permiso de ser humanos.
La decepción, la envidia, la ira y la tristeza son situaciones normales del ser humano. Las únicas personas que no lo sienten son los psicópatas o los muertos. Todos los demás sentimos esto. Démonos permiso de ser humanos. No queramos que todo el mundo esté con una sonrisa en la cara, pero cuando veamos que una persona permanece demasiado tiempo en alguna de estas emociones, entonces es ahí cuando tenemos que tener un alto y decir, no, algo está pasando con esta persona. Esto es el principio de la inteligencia emocional. Y para mí, más que todas las definiciones de lo que es inteligencia emocional, creo que Aristóteles, hace muchísimos años, sabía exactamente lo que era la inteligencia emocional. Aristóteles decía, cualquiera puede ponerse furioso, eso es fácil, pero estar furioso con la persona correcta, en la intensidad correcta, en el momento correcto, por el motivo correcto y de la forma correcta, eso es de sabios. Y lo mismo aplica para cualquier emoción. Ponerme contento por el motivo correcto, la intensidad correcta, eso es fácil, pero necesito tener esta parte que me esté regulando para saber qué está bien y qué está mal. Cuando yo salgo de mis límites y entonces me empiezo a burlar de alguien porque me hace sentir muy feliz, eso quiere decir que no estoy manejando mi inteligencia emocional. Recordemos que mientras más sube la emoción, más baja la inteligencia. Por eso los temas de bullying, de repente tenemos a muchos chicos que probablemente podamos pensar, pero son muy inteligentes, nunca se comportan mal, probablemente no se comporten mal, de una manera normal, pero cuando están en masa, la masa adquiere una identidad supraindividual de los individuos que la conforman, es decir, tiene una personalidad diferente. Cuando hay una turba, perdemos esta parte de la personalidad individual de cada uno. Lo que tenemos es una personalidad en masa. Esto es lo peligroso. Por eso promovemos temas como el bullying, porque no estamos pensando coherentemente y porque la inteligencia empieza a bajar. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para evitar estas situaciones? Bueno, promover en los chicos un autoconocimiento. Mis necesidades, mis habilidades, mis errores, mis defectos, mis virtudes, poner límites, que sí y que no puedo permitir que suceda. Necesito saber qué me detona. Los jóvenes necesitan saber cuáles son sus límites. Si una persona llega y me tira un vaso de agua encima, necesito saber si lo voy a permitir o no. Hay chicos que se atacan de la risa y dicen, ¡ah, qué divertido! Pero el chico que no lo va a permitir, el chico que dice, esto está rebasando mis límites, necesita poner en ese momento un alto para que entonces pueda haber un respeto. Lo que sucede es que como tenemos grupos de personas que no tienen este tema de respeto, por supuesto que se traspasan esos límites, pero tiene que ver con que no me conozco. Chicos, conózcanse, jóvenes, conózcanse, adultos, conozcámonos. Sepamos dónde poner los límites, porque situaciones como esta después desencadenan situaciones de violencia intrafamiliar. Necesito autorregularme. ¿Qué es esto? Tengo que tener esta capacidad para controlar o redirigir mis emociones. Ya que me conozco, necesito saber hasta dónde sí y hasta dónde no. ¿Qué me detona? Esto no lo voy a permitir, perfecto, esto lo voy a controlar. Sé que si ahorita yo puedo tener una situación difícil ante una persona, puedo tener un problema. Entonces me calmo y sigo adelante. Necesito conocerme, necesito autorregularme, necesito además, que es la tercera dimensión de la inteligencia emocional, saber qué me motiva. ¿Por qué estoy haciendo lo que hago? ¿Por qué los chicos van a la escuela? Necesito motivarlos, necesito saber que hay algo más para que tengan siempre una motivación de vida. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Qué me mueve? Profesores, conózcanse, conozcan a sus alumnos, ¿qué los mueve? ¿Qué los mueve a ustedes? ¿Qué los mueve a ser docentes? ¿Por qué quieren ser docentes? No es una tarea fácil, es una tarea que conlleva mucha responsabilidad. Conozcámonos y sepamos qué es lo que nos está moviendo para hacer esto. El cuarto elemento de la inteligencia emocional es a nivel interpersonal. Y esto es uno de los principales temas que si yo quiero combatir el bullying, tengo que desarrollar. Se llama empatía. La empatía es fundamental.
Y no es esto de ponerse en los zapatos del otro, porque es difícil que yo me ponga en los zapatos de otra persona, pero sí es entender el maquillaje emocional de otra persona, es entender y reconocer sus emociones, sus necesidades, sus sentimientos, saber que si yo grabo a una persona con un teléfono, va a tener esto, se va a quedar para siempre. Esto no lo voy a poder borrar, porque desgraciadamente esto permanece. Y entonces, ¿qué repercusiones va a tener? Necesito ser empático. Comentaba en algún momento Mónica Lewinsky que ella fue el paciente cero en tema de bullying y de cyberbullying. Lo que ella hizo permanece y permanecerá, no es algo que se pueda borrar. Seamos empáticos, sepamos que si yo estoy filmando, que si yo estoy molestando a una persona y esto se difunde, esto le puede provocar muchos problemas. Pongámonos en los zapatos, reconozcamos la emoción de la persona que está siendo víctima. ¿Qué pasaría si esto me estuviera pasando a mí? ¿Qué pasaría si le pasara a mi hijo, a mi hermano? Necesito generar empatía, necesito trabajar mucho con las personas en tema de empatía. La empatía en realidad es sintonizar de una forma natural y espontánea con los pensamientos de otra persona. Dice que es leer la atmósfera emocional que rodea a la gente, y así es. Necesito saber qué pasa por las personas. Si los chicos desarrollan más empatía, vamos a poder combatir el bullying. Y comprensión no significa aprobación. Puedo ser una persona empática y comprender que a lo mejor un buleador está sucediendo en su casa, una situación difícil en la cual él sí está siendo abusado. El que yo lo comprenda no significa que lo apruebe. Es importante que lo sepamos, porque sí tenemos que atender a la persona que está cometiendo un abuso. Puedo comprender el por qué lo está viviendo y por qué lo está haciendo. No significa que lo apruebe. Son temas diferentes. Ser empático significa esta comprensión de la situación, no significa una aprobación total. Hay una relación muy fuerte entre la violencia y la empatía. Las teorías generales sobre violencia han planteado diversas hipótesis sobre el posible rol inhibidor de la empatía sobre la agresión. Es decir, si generamos gran empatía, podemos inhibir la agresión. Por eso necesitamos empezar a generarlo en nuestras familias. La empatía al final pues es una habilidad o voluntad de adoptar una perspectiva que nos lleva a un mayor entendimiento y tolerancia hacia otras personas, hacia otras posiciones, y esto hace que al entenderte puedo tener pues menos conflictos o reacciones hostiles ante lo que está sucediendo. La empatía está muy ligada a la compasión. Necesitamos jóvenes más compasivos, necesitamos adultos más compasivos. Y no quiere decir que si yo viví bullying, ahora tú lo tienes que vivir y entonces peor. Y si un profesor lo sufrió, dice, es parte de la vida. No, no es así, no es parte de la vida y no es un comportamiento correcto. La empatía se va a lograr favoreciendo el conocimiento mutuo, sabiendo que tú y yo compartimos ciertas cosas en común, que a ti no te gustaría que te trataran de esa manera y a mí tampoco me gusta. Entonces, esa es una manera de combatir el bullying. Y bueno, pues el último elemento de la inteligencia emocional es estrechar los lazos en común. Esto quiere decir generar más habilidades sociales. Necesitamos jóvenes con más habilidades sociales, que si los tengo yo frente a una computadora en donde se inhibe toda su producción de neurotransmisores, no puedo generar esto. Necesito jóvenes que estén dispuestos a compartir, a convivir, a abrazar, a tener relaciones con otras personas, habilidades sociales, a compartir y a platicar con ellos, no nada más a interactuar por un chat. Entonces, por eso vamos viendo la relación entre una cosa y la otra. Si yo tengo un tema de adicción, difícilmente voy a poder desarrollar habilidades sociales. Y bueno, pues por último, ¿qué más necesito? Implementar programas e iniciativas anti-bullying en salones de clases o en ambientes en general. Necesito establecer estrategias conjuntas y acciones específicas. Si es a lo mejor en algún ambiente, en alguna comunidad, necesito que todas las personas estén de acuerdo para que todos podamos detener este fenómeno. Como les decía, a nivel mundial, donde se está trabajando es con los espectadores. Necesitamos dejar de promover este tipo de situaciones. Identifiquemos las señales, son claras. No dejemos pasar pues nada más lo molestó un poquito. No,
No dejemos pasar si una persona está siendo mermada a nivel emocional y esto está siendo por un periodo largo de tiempo. Identifiquemos esas señales. Identificamos señales como, por ejemplo, estos factores que generan acoso escolar. ¿Cuáles son? Apariencia física, orientación sexual, masculinidad o feminidad, habilidades escolares, procedencia étnica, condición económica de la familia y religión. Si yo tengo a una persona que tiene ciertas diferencias con los demás en estos puntos, cuidado, estos son mis signos de alerta. Con esto voy a identificar que a lo mejor, no sé, si yo tengo a un alumno que es bajito de estatura, que además pues tiene un tema de sobrepeso, que además usa lentes, eso, como es la apariencia física el punto número 1, voy a tener mucho cuidado de que los alumnos no vayan a tener una reacción negativa hacia esa persona. ¿Por qué? Porque tenemos ciertos estereotipos que los jóvenes utilizan en contra de otros. Entonces necesito ser muy objetivo. Esto no quiere decir que esté discriminando en lo absoluto. Tengo que identificar que hay cosas que promueven y hay cosas que inhiben acciones como el bullying, ¿no? Entonces necesito identificar estos factores de manera muy puntual. Punto importante, no hay milagros. Ninguna estrategia ni actividad por sí sola va a lograr el milagro de que voy a reducir el bullying de manera inmediata entre los jóvenes. No hay milagros, son estrategias y es un tema de ir trabajando con los jóvenes, con los adultos, con todas las personas en temas de empatía, en temas de inteligencia emocional. Así que tenemos que tener paciencia. Hemos generado muchos temas de bullying y hoy tenemos que empezar a combatirlos. Necesito seleccionar la estrategia más adecuada también según el contexto y las variables individuales involucradas. Y un punto importantísimo, voy a eliminar de mi vocabulario la palabra culpa. Tengo que empezar a responsabilizar en vez de culpar. Potenciar la responsabilidad individual y colectiva para resolver conflictos de manera constructiva y autónoma. No culpemos a los buleadores, responsabilicemos a los buleadores. No culpemos a los espectadores, responsabilicemos a los espectadores. Es diferente, la culpa me hace que yo no tenga injerencia en lo que está sucediendo, la responsabilidad me obliga a tomar acción sobre lo que está sucediendo. Entonces yo no tengo culpa de nada, tengo responsabilidad de lo que sucede, pero no culpa. Seamos proactivos, no nada más seamos reactivos. Generemos estrategias de prevención. Necesitamos hacer algo antes y no, como bien decimos en México, después del niño ahogado, tapamos el pozo. Seamos proactivos. Conversemos con los estudiantes, con los jóvenes sobre del entorno, sobre bullying. ¿Qué opinan ellos? ¿Cuáles son las estrategias que ellos nos pueden proponer? A veces ellos tienen mejores estrategias que nosotros. Tengamos reglas claras. Sugiramos, por ejemplo, mejoras al reglamento o normas de convivencia generales. Esto también es algo que tenemos que hacer. Involucremos a los padres y platiquemos con ellos sobre el bullying y sus consecuencias. Sobre todo los docentes, necesitamos involucrar a la familia. No podemos estar solos, necesitamos que la familia nos apoye en establecer estrategias importantes. Cuidado, hagamos conscientes a las familias que el bullying también inicia en la casa. A veces los primos, los vecinos, los hermanos empiezan con estas actitudes de bullying hacia un menor y esto va mermando su capacidad de responder, lo cual hace que cuando esté en la escuela y tenga una situación de bullying no pueda responder adecuadamente. Entonces no solapemos que el primo se burle del otro, porque entonces, ay, pues no importa, hombre, ay, es que es enana, ¿no? No lo permitamos. El bullying generalmente inicia en la familia. Tenemos que tener muchas estrategias para que esto no suceda. Nos tenemos que respetar. En la casa es donde más amor tenemos que generar. Así que no permitamos que esto suceda entre hermanos, primos, entre amigos, entre comunidades, entre vecinos. Es importante mencionar esto. Hay un estudio transnacional que se hizo en 28 países de América y Europa midiendo 12 conductas específicas relacionadas con el bullying. México ocupó el primer lugar en tema de acoso escolar. El primer lugar. Es decir, México tenemos realmente un problema grave. Pero también tenemos que ser honestos y decir que no hubo un solo país en donde no existieran este tipo de conductas. Es decir, pareciera que son inherentes al ser humano. El problema es que los avances tecnológicos y factores sociales han hecho del bullying un fenómeno más complejo. Entonces,
generemos mucho más empatía para poder acabar con todo esto y dejar de ser el país número 1 en situaciones como esta. Decía Martin Luther King, no me duelen los actos de la gente mala, me duele la indiferencia de la gente buena. Yo diría, no me duelen los actos de la gente sin empatía. Lo que me duele es la indiferencia de la gente con más empatía. ¿Por qué? Porque no hablemos de maldad o bondad, hablemos de personas con empatía y sin empatía. Generemos protocolos de intervención docentes, en el caso de los profesores, y de intervención en temas familiares. Tenemos que actuar, identificar casos y signos de violencia, registrarlos, valorar si podemos intervenir nosotros o tenemos que escalarlo, definir y documentar estrategias en las que tengamos que llevar a cabo tiempos y resultados y notificar a las autoridades. Las autoridades tienen que notificar a los padres y dar un plan de seguimiento psicológico para el acosado y el acosador. Hay un plan de seguimiento para ambos involucrados. Y tengamos presente esto: lo contrario del amor no es el odio, es la indiferencia. Estamos nosotros ante una situación en la cual tenemos que tomar acción. No seamos indiferentes a lo que está sucediendo. Seamos proactivos. Promovamos este conocimiento de nosotros mismos, este desarrollo de la empatía. Eso realmente va a hacer que podamos crear un mundo diferente, lejos de situaciones como esta que es el bullying. Y bueno, pues yo les quiero dar las gracias por haberme invitado. Para mí es un honor poder platicar con ustedes sobre estos temas, porque creo que como sociedad necesitamos empezar a generar conciencia, sobre todo porque tenemos un futuro con nuestros jóvenes. Los jóvenes son el futuro. Vamos a ser cada vez más humanos. No nos deshumanicemos ante el dolor ajeno y seamos más empáticos y más proactivos. Muchísimas gracias. Bueno, pues después de esta conferencia magistral, de verdad así lo decimos porque estábamos aquí en cabina escuchando a la maestra Gabriela Martínez Bretón. Yo le dije, bueno, creo que ya vamos a pedir los teléfonos porque está dando, dio en una hora no solo el tema de bullying, sino con palabras clave que me he quedado como empatía, autoconocimiento, inteligencia emocional, hasta estoy así de como emocionada. Mucha información. Mucha información muy valiosa que efectivamente es muy importante no solo para los jóvenes, sino para los pequeños que inician hoy sus actividades desde preescolar y desde casa, como lo comentaba la maestra Gabriela. Que bueno, muchos comentarios muy buenos, maestra, ya los va a ver en Facebook, muchos seguidores. Voy a generar mucha dopamina, ¿no? Sí, esto también lo comentábamos aquí detrás de cámaras. Toda esta parte que es un tema muy interesante, la parte de esto de los likes, de que nos sigan, de que le pongan el que me gusta. Sí. Bueno, de verdad, de mucha actualidad. Y bueno, ahorita que nos comentaba de su hijo adolescente, que también comentábamos también aquí tras cámaras algunas vivencias. Bueno, yo creo que vamos a invitarla a una segunda, tercera conferencia. Yo feliz de la vida de poder compartir esto. Creo que sí es muy importante.
Hoy en día los padres no sabemos a qué se están enfrentando los jóvenes, ¿no? Y creo que tenemos que saberlo, tenemos el derecho y la obligación de saber a qué se están enfrentando hoy en día. Así es. Recientemente escuchaba algún comentario que decía que el ser papá en la actualidad llevaba una complejidad aún mayor, según desde ese punto de vista, precisamente por todas estas tecnologías, ¿no? Aquí uno está viendo en el teléfono inteligente, las cámaras se está transmitiendo en vivo por una u otra plataforma. Así es. En todo el mundo. Y es peligroso, ¿eh? Hoy hay temas fuertes de sexting, lo que se llama ahora, que es textear con imágenes pues que son del cuerpo y que los jóvenes no alcanzan a ver la gravedad de lo que es poder transmitir una imagen como esta de su propio cuerpo. No lo alcanzan a ver, tenemos que hacerlos un poco conscientes o mucho conscientes de la gravedad de este tipo de situaciones. Entonces sí es más difícil porque hoy no podemos controlar muchas cosas que antes sí. Antes era la televisión, pero hoy tenemos muchos otros medios que además, si yo hago una búsqueda, tengo información que no sé qué tan fidedigna es. Eso hace todavía más difícil la situación de ser padre, porque puedo buscar cualquier cosa y encontrar pues cualquier tipo de información que no sé si es real o no es real. Así es. Pues le voy a compartir algunos comentarios, maestra. Héctor Martínez le comentaba: suerte, mucho éxito, Gaby. Patti Gude Carbonell, felicidades, Gaby, exitosa como siempre. Leticia Domínguez, felicidades, muy guapa. Ignacio Meneses González, la tecnología se ha vuelto una cosa muy natural y cotidiana, pero la ausencia de la posibilidad de conectarse se vuelve un factor estresante. Muy estresante. ¿Dónde hay wifi? Es que no me puedo conectar, no estoy en la vida. Y nos vamos a un hotel donde no hay conexión a internet y nos sentimos que algo nos está faltando. Entonces, cuidado, antes no nos pasaba eso. Ya no podemos disfrutar de la vida normalmente, ¿no? Decía una maestra muy sabia que decía: ¿por qué van al baño con su teléfono? O sea, por lo menos tengan ese momento de libertad, ¿no? O sea, sí, es verdad, ya ni siquiera lo dejamos, ¿no? Así es. El doctor Jacobo Efraín Pérez Insunza, saludos, amigos. Le mandan saludos el doctor Pedro Gudiño Rivera, excelente conferencia. Gracias. Saludos desde San Luis Potosí. Y bueno, así hay, yo creo que más de 2,000 alcances que seguramente se van a multiplicar muy rápido, porque en esta parte de las redes sociales y de internet, ya justamente lo platicábamos, y además porque es un tema que lo platicó así como suavecito, mucha información, muy fácil, muy amigable, y bueno, que nos dejó, bueno, en lo particular muy claro, qué es el bullying. Pero, preguntaban, maestra, esta parte de la diferencia entre el abuso de si un maestro puede o no generar bullying en un alumno o en un estudiante. Ok, el papel del maestro es que si él está molestando o acosando a un alumno, no es bullying, se llama abuso de autoridad. Okay. Lo que sí puede promover el profesor es ser espectador, ¿no? Y entonces, ¡ay, qué chistoso que se burle el uno del otro! Eso sí lo puede hacer. Entonces, ese es un tema muy importante, tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, sí hay una diferencia. Como les decía, tiene que ser entre iguales para que se llame bullying. Ya cuando pasamos a un tema de adultos, estamos hablando de mobbing, y esto se da en las organizaciones, que también valdría la pena platicar sobre esto porque se da muchísimo y muchas personas renuncian a sus trabajos por temas de mobbing. Pero sí es importante tener claras estas diferencias, ¿no? Que generalmente es entre iguales. Igual el mobbing tiene que ser entre iguales, así, de la misma forma. Así es. Y ahorita que comentaba la maestra Gabriela, esta importancia del papel del docente y también el articular o el vincularlo con la familia. ¿Qué nos podría comentar como para cerrar con la cereza del pastel el tema, maestra? Gracias. Pues mira, yo creo que sí es muy importante el que si el docente se da cuenta. Sin duda estamos de repente un poco maniatados porque pues tenemos instituciones que nos regulan, que no podemos tener ciertas actitudes contra los alumnos, estoy de acuerdo, pero sí podemos hablar con los padres. Si tenemos algún alumno que está sufriendo bullying
y lo estamos percibiendo, poder hablar con los padres para que lo lleven a una terapia, para darle un seguimiento. No podemos dejarlo solo. Lo peor que puede suceder en esta situación es dejarlo solo. Muchos chicos que tengo y he tenido en terapia, sus padres no sabían que estaban sufriendo bullying. Esto es porque no prestaron atención a ciertas señales muy específicas, pero si el profesor se está dando cuenta, pues es su obligación poder alertar a los padres y también poder platicar con el alumno para que no se sienta solo. Lo peor que nos puede pasar en esta situación de bullying es sentirnos solos, porque entonces nos vamos ensimismando y tenemos miedo del otro porque es más grande, y por ahí hay un dicho que suena raro, pero es verdad, ¿no? El valiente vive hasta que el cobarde quiere. Así es. Entonces necesitamos denunciarlo, chicos. Si están siendo buleados, díganlo. Hay instituciones. Si no saben a quién, ahí tienen mi teléfono y tienen mis datos. Por favor, denúncienlo, asesórense. Tenemos lugares donde los podemos apoyar, pero por favor díganlo, no se queden con eso. Profesores, si tienen miedo de denunciar un tema de bullying porque ustedes pueden salir embarrados en alguna forma, denúncienlo con nosotros. Nosotros podemos investigar, pero por favor no se queden callados. No nos quedemos callados ante estas situaciones, porque eso hace que se promueva más. Pues sí, pues muy interesante, maestra Gabriela. Yo creo que efectivamente la continuación de esta parte, de esta primera parte de su conferencia sería la parte del mobbing, ¿no? Sí, yo creo que sí, porque estamos nosotros expuestos a esto y pues sí, mucho bullying, pero ¿qué pasa con los adultos cuando estamos en el trabajo? ¿No? Yo creo que es importante que también nos voltemos a ver a nosotros. Así es. Pues de verdad, nuevamente felicitarle, maestra, por esta grandiosa conferencia en el aula virtual del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas. Estoy segura de que todos aquellos que pudieron compartir esta hora habrán tenido seguramente muchas respuestas a algunos hechos o muchos hechos que en la actualidad estamos viviendo, aquellos que tenemos la fortuna de ser profesores, de ser docentes. Como lo comentaba la maestra, el tener que también evolucionar, ¿no? Pasaba esta diapositiva de cómo es el docente del siglo XXI. Claro. Y pues bueno, la vamos a esperar muy pronto. Yo encantada. Tiene las puertas abiertas. Gracias. Y pues bueno, a nombre, no sé si quiera hacer algún otro comentario. No, pues agradecerles, muchas gracias. Gracias por las porras y las felicitaciones. No, sí. Gracias por invitarme. Creo que si hacemos conciencia, todos podemos tocar vidas y de eso se trata. Yo creo que una parte de la misión que tenemos como docentes y como personas es esto. Así que hagamos conciencia y no permitamos que existan estas situaciones de bullying. Nos pueden tocar la vida a todos y cada uno de nosotros. Muchas gracias por permitirme este espacio y este foro para poder platicar un poquito sobre esto y tocar pues varios puntos que creo que son importantes. Y bueno, por supuesto, si necesitan más información, pues siempre estoy a sus órdenes, ¿no? Pues bueno, para cerrar vamos a hacer la entrega, bueno, a nombre del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, Fundación Dr. Manuel Rey García. Le vamos a entregar el reconocimiento a la maestra Gabriela Martínez Bretón por su participación en la conferencia virtual con el tema Bullying por la Odontología Mexicana, Ciudad de México, a 21 de agosto de 2017, y lo firma el doctor Jacobo Efraín Pérez Insulza, presidente del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas. Muchísimas gracias, de verdad. Y un pequeño presente. Qué maravilla, yo sé quién va a estar muy feliz con este spinner en mi casa, que por ahí está, que siempre me está acompañando. Feliz, muchas gracias. Pues como cada una de los lunes, también le vamos a invitar a la maestra Gabriela a que nos acompañe a la firma en el Muro de los Sabios. Así que pues los invitamos, les agradecemos y pues bueno, vamos al muro. Que tengan bonita noche. Wow, gracias. Aquí. Todo suyo el muro, maestra, para que nos deje ahí sus palabras claras. Fíjate que este no pinta. No pinta, fíjate. Bueno. Ay, seguimos al aire. Ahorita... ¿Tendremos otro? Sí, ahorita nos traen. De todos modos.
Bueno, para todos los que nos están siguiendo, hoy tuvimos el gusto de tener aquí en el Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas a la maestra Gabriela Martínez Bretón. Y mil gracias. Con un tema muy interesante, el bullying. Y pues bueno, ya la comprometimos a que nos va a venir a dar otra plática, porque nos ha dejado, como dicen, picados, hablando no solo de bullying, sino de empatía, inteligencia emocional. Y esta parte de que la juventud y los profesores y la familia son muy importantes para educarnos, para conocernos y ser pues seguramente una mejor sociedad. ¿Y le ponen fecha? ¿Así está bien? Sí, perfecto. La fecha. Un último mensaje. Gracias. Combatamos este tipo de temas como el bullying y contra todo lo que sea violencia. Creo que tenemos una gran responsabilidad y bueno, pues haremos lo posible porque todo esto se vaya erradicando poco a poco. Gracias por invitarme, de verdad, gracias por todo a todos ustedes y pues estoy muy contenta, una gran experiencia. Gracias. Bueno, pues les agradecemos que nos hayan acompañado en una transmisión más del aula virtual en cncd.tv en el Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas. Que descansen, muy buenas noches.